Buenas noches, colectivo, uno de los tantos gritos de libertad y expresión que desde hace 200 años se activó en Ica. Nuevamente, como todos los viernes, estamos en nuestras conversaciones y esta noche nos toca cómics. Estamos con Yul. Buenas noches, Yul. ¿Cómo estás? Activa tu micro, Yul. El micro. A ver. Ahí está. Ya está. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Yul. Disculpa. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Bueno, y también estamos Beto nuevamente. Estamos hoy día una noche especial con los cómics. Hola amigos del colectivo. Esperando que esta noche también les agrade las conversaciones que tenemos con los amigos invitados para ahondar y para contar historias sobre los cómics, las historietas, ¿no? Yo creo que ese es un tema divertido y entretenido también, porque a las personas que estamos acá nos gusta, ¿no? Nos gusta ese arte, digamos. Melta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Sí, acá para aportar un poco también de la organización de la historieta. Ya. Bueno, Raf está en una manifestación. Raf, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? ¿No hay policías? ¿No hay policías? No estoy en una manifestación exactamente, pero me estoy dirigiendo a Kirka. Sorry por eso estoy en la calle, porque tengo una reunión. Mañana vamos a tener que pintar, han pasado algunas cosas en la mañana. Es totalmente inesperado, pero bueno, gracias por la invitación. Estoy aquí escuchándolo. Bueno, ahorita Edgar también es otro de los invitados. Él ya está dándonos alcance. Bueno, vamos a empezar un poquito, Yul, contándonos cómo encontraste el arte, cómo encontraste este lindo tema del cómics. Bueno, de verdad que hablar del cómic es un tema bastante amplio, pero yo tengo la experiencia que, al menos por los cómics que yo vi de pequeño, siempre ha sido lo de superhéroes, ¿no? Pero antes de ver los cómics, me había enganchado yo pues a lo que eran los dibujos animados que pasaban de Spider-Man, ¿no? Entonces, un poco me acuerdo cuando los domingos acompañaba de compras a mi mamá en el mercado, había un puesto de regular tamaño donde estaba surtidísimo de cómic, ¿no? Un montón de cómics. Habían cómics desde El Hombre Araña, de Hulk. Lo más probable que de ediciones mexicanas, ¿no? Y ahí recién, pues, pude ver y me quedé enganchado, ¿no? Con el dinamismo, con el color, con los personajes, que lo más probable es de que de repente serían, pues, de John Buscema o de John Romita, ¿no? Los dibujos clásicos. Y quedé maravillado automáticamente, ¿no? Con eso. Entonces llegaba a casa y me ponía a dibujar. Lo del dibujo, ¿tú lo tienes, o sea, es hereditario? O sea, ¿alguien en la familia te inculcó al dibujo? ¿O cómo tú descubriste No. que sabías dibujar? Bueno, que tenías ese... Sí, o sea, la verdad que hubieron bastantes momentos, creo, a lo largo de mi vida de que me marcaron tendencia como para empezar a dibujar, pero no precisamente porque lo viera en casa. En casa sí estaba con la libertad de plasmarse, pues, desde pequeño lo que quisiera, ¿no? Pero sí, bueno, siempre en ese aspecto no tenía ningún problema y siempre me apoyaba a mis padres, ¿no? Ya. Raf, ¿qué tal? Bueno, no sé si nos escuchas bien, pero nos cuentas cómo inició esta historia y este romance entre el arte y tú. Sí, la misma historia, en los 80, yo recuerdo igual.
en los mercados, en los puestos donde se alquilaban también estos cómics por, no sé si por hora, creo que era más bien por lectura, ¿no? Y ahí empezó todo ese romance, pero lo primero que yo tuve, el primer acercamiento con el cómic fue con las tiras que salían en los diarios, ¿no? Mafalda, qué sé yo. Y también las ilustraciones mexicanas, Memí, de Chile, Colorito, y las argentinas también, Grecia, Laila, creo. Ahí fue encontrando un poco, más que todo por lo visual, la línea, el dibujo me encantaba, cómo resolvían cada escena, ¿no? Entonces ahí empezó más o menos el tema de gustarme el cómic. Luego ya, pues, con el transcurso del tiempo, ya me gustó más el arte de portada. Luis Rollo, Frazetta, Bori Vallejo. Y por ahí mi cliente, pues lo mío es arte fantástico, cómic, un poco por ahí va la línea. Bacán. ¿Y cómo descubriste tu habilidad con el dibujo? Copiando, justamente ahí, copiando los primeros trazos. Y viendo también algunos amigos cercanos, familiares que dibujaban, estaban reproduciendo a algunos cómics también. Y desde ahí yo dije, madre, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer esto? Yo pensé que eso era como que se hacía, no sé, demasiado industrial, que no lo hacía un ser humano, pues yo estoy hablando que tenía 7, 8 años. Desde ahí, entonces comencé a reproducirlo y los resultados me comenzaron a encantar, pues comencé a meterme más y más. Listo. Metal, ¿qué tal? ¿Estás ya con todo bien? Sí, todo, ya pasé el ajetreo. Sí, Juan, mira, tocando también el tema de cómo me inicié. Creo que como todos, ¿sabes? Yo le he dicho casi lo que también como empecé, Raf igual, ¿no? Alquilándome revistas y en algunas oportunidades pudiendo comprar en esas distribuidoras que había por la calle Grau, me acuerdo, al costado de donde era de San Remo. Al lado de Grau estaba una distribuidora donde podía comprar las revistas. Y también, como dijo Raf, me atraían los dibujos y también copiaba, pero lo copiaba con lápiz o lapicero, o sea, la técnica era muy difícil, esto lo deben hacer con mano, no era con lapicero su línea muy pareja. Por ahí yo sospechaba que era con pincel, pero necesitaba que alguien me lo diga. En la secundaria, yo cuando estaba en el colegio, ningún profesor sabía que era historieto, que es cómo se hacía, ¿no? Entonces, siempre fue esa duda. Hasta que llegué a tener una revista y de historietas, entonces donde explicaban un poco el tema de cómo se y empecé. Y ahí empezó el romance, pues. Ahí empezamos también a producir algo con Beto y algunos platos más. Es papi justo, te lo juro. Y pasé y dije, no puedo. Gente, Beto, sorry, pasó por una... Nada. aló, Beto. Beto. Está en el... Estamos, sí. Es que hay un retraso ahí de sonido. ¿Tú cómo descubriste esta habilidad que tienes para dibujar? ¿Qué te inspiró, ¿no? Para hacer los primeros trazos de tu arte? Mira, igual que casi todos, con las historietas que uno veía antes se vendían historietas en los puestos de periódicos, por si no lo saben algunos amigos que nos están viendo, y era mucho más masivo que hoy día ya casi ni existen, ¿no? Y los encontrabas también como contaba Yul, los mercados y en algunos parques que alquilaban las revistas. Entonces tú ibas al parque o al mercado, ¿no? Y te alquilabas una revista, las leías. Entonces ahí van haciendo la afición, ¿no? Y también copiando el dibujo que te gusta, el personaje que te gusta. Y de a poco vas ahí manteniendo esa afición, pero después a algunos se le ha ya transformado en arte,
Depende de la manera de vivir, ¿no? O sea, es un medio de subsistencia. Y qué bacán sería vivir pues de hacer cómics, ¿no? Igualito, así también dibujando, haciendo los trazos, pero creo que no dibujo también como Metal. Pero es que yo estudié, pero también con el estudio uno pierde un poco la espontaneidad. No soy tan espontáneo ya como antes, ahora lo pienso mucho y eso creo que desmedra la autenticidad un poco del dibujo. Por ejemplo, tú tienes ese encanto que uno pierde, pues, ¿no? Pierde, porque ya te rijas, por ejemplo, perspectiva, y pierdes ese instinto de cuando eras niño o tenías todavía, o sea, no tenías los conocimientos de la escuela. Bueno, eso es lo que yo me he dado cuenta. Antes era mucho más impulsivo, ahora todavía lo pienso, lo medito, entonces es un poco más difícil. No sé, Yul, tú tendrías que decir algo sobre esto, sobre lo que he tratado de decir. Te escuché un poco entrecortado, Metal. A ver, voy a volver a repetir. Bueno, le respondí a Beto sobre lo que decía que yo digo un poco mejor. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí. Ya, bueno, yo le digo porque, bueno, he estudiado en la escuela, ¿no? Pero eso ha desmedrado también un poco lo que es la espontaneidad, el ser un poco impulsivo, ¿no? O sea, antes de plantear un dibujo lo pienso mucho en cuanto a volumen, perspectiva, canon, estructura y todas esas cosas, ¿no? Claro. No tengo esa espontaneidad que tiene Beto. Sí, sí, sí. Sí, a veces justamente hay muchos factores que hacen de que te frenes un poco al momento de empezar un trabajo, ¿no? A veces incluso hasta el material que tenemos enfrente, porque de repente tenemos una responsabilidad porque tenemos que entregar un trabajo con que la cartulina, por ejemplo, es de un gramaje importante o es un material caro. Entonces a veces como que nos sentimos limitados justamente por ese tipo de cosas. Entonces hay diferentes tipos de ejercicios que uno puede hacer, ¿no? De repente hacer en una hoja cualquiera, empezar a soltar la mano, hacer el trabajo previo y después pasar al trabajo, a la cartulina en sí, ¿no? Pero sí se da bastante eso, pero también uno tiene que ver un poco sobrellevar esa parte para mantener, la parte justamente del boceto es la parte más rica, creo, la que más se disfruta, ¿no? Cuando empiezan a llover las ideas. Entonces, si tú logras conservar algo de esa sustancia, hasta el final de tu trabajo ya es un logro grande, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto a lo largo del tiempo, he visto que hay muchos artistas. Bueno, yo siempre me incliné para la ilustración y hay varios artistas de ilustración que vi que mantenían todavía esa parte espontánea, ¿no? Esa parte espontánea de sus trazos iniciales. Si vemos los trabajos de Fraceta o de Vallejo en algunos, todavía vemos parte de la mancha, vemos que todavía está respirando un poco el lienzo, ¿no? Entonces son cosas bien ricas que son puntuales y que te permiten todavía estar enganchado a una parte del inicio del trabajo. Muy de lo que acabas de decir, o sea, lo has aclarado mejor que tal vez yo no tengo las palabras que tienes tú, pero sin salirnos del tema, ¿qué tal si tocamos, ya que has tocado Fraceta, podemos tocar también historietas, ¿no? De las que hacía Fraceta, o sea, la fascinación que tenía para dar movimiento, ¿no? Pero me refiero a Fraceta. Te he escuchado poco, pero más o menos me hablas de un poco de los trabajos que
hacía Fraceta en cuanto a cómic, Sí, sí. ¿no? Sí, bueno, no lo sé porque haya leído todo, ¿no? Lo sé porque he visto sus trabajos. En cuanto a trabajo, pues, su trabajo de Fraceta en cuanto a tinta, dominio de tinta, la luz, la sombra, ¿no? Los espacios negativos y todo esto es genial, pues, ¿no? Proporción, anatomía, es un capo, ¿no? Pero no sabría más en cuanto a narrativa o en cuanto a guión o argumento, no lo sé. He visto cosas de él en publicidad, he visto cosas de él en cuanto a trabajo en acuarela, en tinta y el óleo, ¿no? Pero puntual historieta que le conozca así, por ejemplo, como por ejemplo, como Serpieri, no lo mando. Claro, influye mucho también lo que es el guión, pues, ¿no? Sí, yo he leído algunas historietas de Fraceta y sí me han gustado la secuencia y eso, Ah, qué chévere. ¿no? Es un artista consagrado. Mira, para no salirnos del tema, tú te acuerdas, por ejemplo, de los cómics de autor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las historietas o por ejemplo, por decir, Condorito. Pepo mismo hace su guión y Pepo mismo lo ilustra. Y hay una unión muy, muy buena, ¿no? Estas uniones, o sea, como él es el autor y él mismo lo dibuja, entonces, pero hay Claro, uniones, por ejemplo, de un guionista y un dibujante. Hay, claro, hay ejemplos muy buenos y claro. puntuales de la historieta, ¿no? Beto, ¿tú no podrías aclarar algo sobre eso, sobre guionista y dibujante? Mira, hay varios ejemplos para comentarle a los amigos que nos están viendo sobre los guionistas y los dibujantes, ¿no? El guionista es el que hace la historia y el dibujante es el que la plasma en el papel, ¿no? Y los autores que estamos conversando y que de repente por ahí se nos va a aparecer algún nombre también, y todos son, digamos, por lo menos los que están nombrando Jules son los monstruos, digamos, de las historietas reales, ¿no? Casi, o sea, casi reales, real fantástico, ese tipo de Claro, historietas que no son tan masivas, ¿no? No son tan masivas, pero son, digamos, ricos en su arte, ¿no? Como muy bien lo has escrito, Yul. Y se me ocurre, por ejemplo, un guionista y dibujante, por ejemplo, un guionista muy famoso que creo que casi todos lo conocemos, que publicaba en esas revistas argentinas de fantasía, D'Artagnan, Robin Sí, Hood, que es claro, el paraguayo. Ya, claro, y él infinidad de personajes tiene, él es guionista, ¿no? claro. Y también en colaboraciones con los dibujantes, también infinidad de dibujantes muy buenos, sí. ¿no? Por Sí, ejemplo, me viene a la mente ahorita una serie que casi seguí, o sea, casi toda fue la de Mandrafina. No, esa era de Robin Hood perdón, con sí, Mandrafina, es Sabarese. claro, claro, La historieta Sabarés, se llamaba Sabarese, buenas, ¿no? buenas, claro, Guionada claro, por Robin Hood y dibujada por Cacho Mandrafina, que le dije, ¿no? Después está Pepe Sánchez también, que hacía el guión Robin Hood. Y claro. el dibujante sí no recuerdo muy bien. Y Beto, así, claro, sí, disculpa, Beto, ¿te acuerdas de Trillo? claro, el trío de los Claro, Portillo y López. claro, él ha trabajado con varios también, buenazo también. Él es ¿cómo se llama? El guionista de el argentino que también llegó a ganar un Yellow Kid, creo, Me perdón, parece que el sí. trofeo de Anguleme, Francia. Me Claro, parece que Trillo se fue a Europa a vivir. Sí, claro, murió allá también, Sí. creo. Muy, Jiménez muy bueno. también. Jiménez.
el dúo de Jiménez y Barreiros. Claro, la Impresionante. también, buenazo. Impresionante, impresionante. Sí, Jiménez también, otro gran dibujante argentina, ¿no? De Argentina, o sea, Argentina definitivamente ha tenido grandes maestros del cómic, Claro. los sigue teniendo, y bueno, se fue a vivir a Europa, pues, ¿no? Jiménez, los metabarones, ¿no? La casta de los metabarones, Claro. su cómic, buenazo. Hablar de Hugo Pratt también es Hugo llamar a Pratt, hablar claro, también de, el corto maltés. claro, no, pero antes de él, cuando Hugo Pratt estuvo en Argentina, él trabajó con salud, estuvo con, ¿cómo se llama este? Oestergel, ¿te acuerdas de este Beto? Ah, ya, ¿cómo se llama este pata? No recuerdo bien. Su, Que hicieron Ernie Pike, el Sargento Kirk, ¿no? claro, O y Sturgill, o Stergel, algo así. claro, Ostergel. sí, él murió, bueno, lo desapareció la dictadura, pues en ese Sí. tiempo Claro. claro, lo desapareció la dictadura, nunca no se lo supo, a los 48 años. Joder. Sí, sí, ¿Cómo, sí. disculpe, y muchachos, ¿cómo conseguían ustedes estos cómics que nos están comentando? ¿Estos cómics son de los 90, de los 80? 80, de los 80. Sí, yo creo que muchos de los cómics los encontramos nosotros a partir de los 80, pero realmente ya los venían produciendo desde los 70. Al menos en Claro, Argentina, ¿no? En Argentina ya los venían produciendo en los 80. Yo creo que hasta los 2000, Cometan, en unas lateadas largas que nos metíamos por Quilca, encontramos varias Creepy, varias Simok, varias Totem, ¿no? son Varias 84. Scorpion. Claro, Claro, claro. son 84. Por acá todavía tengo Con algunas. 84, ¿no? Heavy metal, pucha, todas esas que tenían pues unos trabajos maravillosos, pues, ¿no? O sea, tú veías y las páginas eran impresionantes, esos trabajos te llenaban la vista y con unos guiones pues alucinantes, ¿no? Entonces, eso se pudo conseguir pues hasta los 2000 y de ahí bueno, yo ya no he tenido la suerte de poder conseguirlo. Yo me acuerdo que en una oportunidad, mira, ese de Vallejo, ¿no? La portada de Boris Vallejo. Claro, claro. Yo me acuerdo que en una oportunidad logré encontrar, man, ya. Qué bueno. Esa, mira, A ver. Ese buenazo. ¿De El quién francés, es? Serré. cerré. Te Claro. tengo un dibujo Ah, Un dibujo lindísimo, sí. bueno, pluma. claro, Bueno, antes era así. este Man, es ya, ¿qué un pasa? poco de historia de la historieta muy, muy bueno. Bueno, porque también a mi hijo le gusta, pues, no le gusta. El man. Yul, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de las películas esas de superhéroes, ¿no? Ya. La de Rick Kirby, la de que están saliendo, ¿no? De los de DC Comics y el otro, Esto o es sea, la adaptación que le hacen de los cómics al cine, ¿no? te voy a ser sincero. A mí me gustaban bastante los superhéroes y hasta ahora me gustan, ¿no? Pero más he visto del perfil del personaje, de los personajes por las adaptaciones del cine que por lo que he leído en cómic. ¿Por qué? Porque yo cuando era pequeño veía los superhéroes, sí, como te contaba, cuando pasaba en el mercado con mi mamá de compras, y lo veía, pero no los compraba, los cómics. Me quedaba con la imagen y los dibujaba en casa, o veía el dibujo animado y lo dibujaba. ¿Cuándo viene el despertar del cómic conmigo? Cuando ya entro a estudiar a Bellas Artes en ICA, en el Célbulo Gutiérrez, y de ahí nos vamos de compras con Metal, me acuerdo, a algunas revistas, y empiezo a ver estas revistas de franco-belgas, ¿no? Con estos trabajos, pues, pucha, impresionantes, ¿no? De ver los trabajos de Sergio Topi, Enki Bilal, ¿no? Moebius, pucha, entonces me sentí más identificado con estos artistas, ¿no? Que lo de Marvel, DC Comics, como que quedó un poco desplazado.
Con el paso del tiempo recién pude leer un poco de eso, pero no es algo con lo cual me enganche tanto. Claro que hay buenos artistas y buenos guionistas, no se descarta eso, pero siempre me ha jalado más el trabajo el trabajo más franco-belga, del cómic franco-belga, porque su arte es distinto, ¿no? Entonces, la influencia, por ejemplo, que ha tenido Moebius en el cine ha sido tremenda, ¿no? En muchas películas, pero con las películas que me mencionas, estos de cómic, más me gustan más las adaptaciones de Marvel, cómo lleva a ser un poco ligero. Los efectos especiales, yo creo que estamos en el tiempo definitivamente de los efectos especiales, o sea, se pueden lograr muchas cosas. En cuanto a guión, hay algunas que son más destacables que otras, ¿no? Me acuerdo cuando la primera vez que fui a ver Iron Man, y salí pues encantado, ¿no? Porque Iron Man 1 pues fue genial. Y bueno, de DC Comics me quedo con la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? La de Batman. La de Batman. Claro. Y el Guasón, pues la última, ¿no? De Joaquin Phoenix, que es es una película pues que así no tenga relación con el universo de Batman, o sea, funciona, ¿no? Funciona la película. Me quedo más con esas que con Aquaman, con Wonder Woman, incluso que con Escuadrón Suicida. Esas son más Son palomiteras, ¿no? muy, digamos que muy simples, ¿no? O sea, no hay carne, ¿no? Exacto, ¿no? Hay algo que no permite ¿no? amalgamar, ¿no? Hay algo que permite que no amalgame bien. Creo que están tratando de aplicar una fórmula que todavía no les llega, y cuando realmente se escapan de todo eso, son cosas que te salen cosas geniales como lo del Guasón, ¿no? Claro. Entonces, ahí está completamente desprendido de todo. Entonces, me parece que por ese lado es más el camino. En cuanto a DC, ¿no? Marvel creo que se lo toma más a la ligera. Marvel plantea cosas con bromas, claro que a veces se exceden, ¿no? Pero es una cosa de que tú vas a ver Avengers, por ejemplo, la 1 o Guardianes de la Galaxia 1, y estás viendo la película, está entretenida, hay acción, sí, pero tiene sus toques de humor que están bien y como que rompen un poco esa tensión, ¿no? Y te la pasas bien al final. Claro. Pero hay películas malísimas como Iron Man 3, por ejemplo, que es malaza, ¿no? Las de Hulk, también. Las de Hulk también. Varias, ¿no? Sí, sí. No está. Edgar no se ha logrado conectar todavía, ¿no? No, tiene Sebastián problemas Sagar. con el internet, me está escribiendo que tiene problemas con el internet, no logra levantar el Zoom. Qué pena, qué pena. Sí, Ojalá que pero pueda. sí lo está viendo, ahí en Facebook está, ahí ha comentado, pero no ha podido Saludos, entrar. saludos. Saludos, amigo. Juan, Edgar. Juan, ¿me escuchas? Edgar tiene problemas de levantar su Zoom, su internet está mal. Ya, Beto. Beto, ¿te acuerdas? Sí, sí, Metal, te escucho. ¿Te acuerdas? Sí, Metal, dime. La experiencia de las canciones del señor López. Beta, tu audio, arréglalo, está un poquito lejos. ¿Aló? Ya. Beto, ¿te acuerdas de la historieta Mis Purquitos del señor López? Ah, ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. De Carlos Trillo. Claro, Carlos Trillo también está ahí. Y el dibujante era Altuna. Altuna, claro. Horacio Altuna. Sí, leí algo sobre eso. Bueno, no sé si será cierto también. Leí algo sobre los premios por
por esa historieta fue también el dúo trío Altuna como mejor, ¿no? Pero salieron que eso era en realidad una adaptación en el cómic de una película antigua, una película italiana. ¿Así? ¿Una película No qué? sé si de una película italiana. O sea, era la copia. La copia Fácil, de ¿ah? historieta de una Fácil película es decir, italiana. porque, ¿sabes qué? A mí, yo cuando veía esto de Franchella, esto de la nena, el sketch de la nena, Claro, yo siempre me alucinaba de que era algo como las puertitas del señor López, porque él siempre se le alucinaba a la chica y era algo muy, muy símil, ¿no? O sea, algo parecido, o bueno, o de repente yo lo tomaría así, ¿no? Pero como sentía que por ahí iba algo. hablaron sobre eso y decían que, bueno, nadie ha inventado, no se ha inventado nada sobre la Tierra, ¿no? A partir de lo que ya existe. Solamente se han adaptado, pero lo que no dijo Trillo es que él había adaptado esa película al infinito. Claro. Entonces dio esto, hablaron y todo. Es una película italiana. Más que nada las de, bueno, las puertitas del señor López, que es una historieta argentina, ganadora de varios premios, y aparte del dibujo es la trama, ¿no? El guión, o sea, es la vida de un señor que tiene una vida, creo que común, de un burócrata aburrido, y la Oficinista. vida se la pasa contando las horas y trabaja, sus amigos del trabajo a veces lo fastidian, está enamorado de una chica, ese de cuando se enamora de una joven, una secretaria, ese capítulo es excelente. Y él hace, el pata entra al baño, abre la puerta y es su fantasía, ¿no? Es una liberación, ¿no? Es una, en realidad uno se identifica con él porque también cuando abres la puerta del baño, pues, ¿no? Claro. Quieres encontrar tu mundo, o sea, te abstraes, ¿no? Es toda la parte que tú sientes, ¿no? Y Claro. entonces se le ocurren diferentes aventuras entrando al baño nada más, ¿no? Esa es la de, por ejemplo, cuando se enamora de una chica joven de la oficina, es una chica guapa, los dibujos también son, los dibujos de las mujeres, de algunas son Sí, excelentísimos. geniales, geniales. Todo el Y sueño sigue. entonces él está enamorado de ella, pero no le dice nada porque él es un señor regordete, casi calvo, con bigotes, lentes, ¿no? Claro. No Con llamaba gorra. Casado también, creo. y era una chica guapa, esbelta. Y cuando entra al baño, él se encuentra con la chica, pero de un tamaño inmenso, y él es una hormiga nomás. Y entonces él empieza a subir por sus piernas, ¿no? Por sus senos, sus pechos. Y entonces ella lo agarra, no recuerdo si le da un beso él le dice, ¿no? Nuestro amor es así, y ella, grandaza, inmensa, sí, nuestro amor así es imposible, ¿no? Una cuestión y después cuando le acaban sus fantasías y todas esas cosas, sale del baño o se acaba el sueño y a veces se queda tirado en el baño, sale del baño y se acabó la fantasía, llega a su casa, su mujer lo mira o reniega o se echan a la cama a ver televisión y se acaba la historia, ¿no? O sea, las puertitas de López es el escape, ¿no? Ahí es donde ocurre toda la imaginación inmensamente lírica, ¿no? De sueño y todas esas cosas. Y por eso esa es una historieta, pero muy interesantísima, ¿no? Sí, Que es sí. recomendable, ojalá que se pueda leer. Aunque en la web hay páginas que los cuelgan las historietas, ¿no? Que se pueden leer también. Claro. Ahorita que lo mencionas así, me hace acordar un poco a lo que es la historia del Jefecito, ¿no? La serie. O sea, Jefecito siempre le tenía ganas a Chelita, ¿no? Y era un poco, y tenía su esposa que venía y siempre le terminaba pegando. Claro, que no era exactamente
que se metiera al baño y alucinaba cosas, ¿no? No como las puertitas del señor López, pero sí como que tiene cierta dosis ahí del cómic, ¿no? Una influencia. Claro, después otro de los argentinos también, hay una policíaca, no sé si se pata, de Sacomano, Humberto Sacomano, Sofi, que hizo una historieta Sofi, que eran también bien surrealistas. Sacomano es y solo. No, no, perdón, Muñoz y Zampayo. Muñoz y Sampaio. Claro, que hacen una historieta de un detective. También, ellos solamente dibujan en blanco y negro nada más. O sea, no hay tonos grises, no hay nada, ¿no? Y le da a las historias policíacas una sensación, una impresión, ¿no? De o sea, que todo estás atrapado, o sea, todo es blanco y negro nada más. O sea, no hay matices, no hay eso, ¿no? Sólido, blanco y negro. Sólido. Es blanco y negro nada más. No recuerdo el nombre del personaje que es bien famoso también. En Lima vi un libro de todas las historias de Muñoz y Sampaio, o sea, guionista y dibujante, ¿no? Claro. Y yo tampoco recuerdo ahorita el nombre. Beto, ¿te acuerdas de Alberto Brescia? Flecha, claro. Claro. Y luego su hijo, Enrique Brescia. También llegaron a hacer una historieta, pero ya cuando vivían, creo que en España. Alberto Brescia empezó la de La vida del Che, creo que hizo. Alberto Brescia. Sí. ¿O me estoy equivocando? Brescia, Alberto. estoy confundiendo. Creo, ¿no? Yo, antes de llegar a los autores que estamos hablando ahorita, yo me recuerdo que sí, y me gustaba mucho el dibujo del que hacía Capulina, la historieta. ¿Hacía qué? Capulina, las aventuras de Capulina. Ya. Me gustaba su estilo bien esquemático, rápido y alcanzable el movimiento y todo. Me gustaba ese estilo creo que era Pluma. ¿Y cómo se llamaba el dibujante? No recuerdo el dibujante, no recuerdo el nombre, no recuerdo. Pero muy, muy bueno su trabajo. Pues también me gustaba otro dibujante también, aparte de Hugo Pratt, que salía en Antonio, Intervalo, me gustaba el que hacía. ¿Tú te acuerdas de Gilgamesh? No sé si salía en ¿te acuerdas? No recuerdo Gilgamesh, ¿ah? Gilgamesh era. Sí, me acuerdo haber leído, creo, uno o dos nomás. Dos aventuras. Ese dibujo también me gustaba mucho. Luego a Buscema también me gustaba bastante, cuando hacía Conan. Y él hizo muchas historietas sobre el viejo este, hasta que llegó, le tocó ilustrar al Cimeriano Conan. Claro, él le dio la velocidad y todo. Conan fue algo, pues, al menos conmigo, fue algo de que yo me acuerdo cuando veía los cómics de Conan, las portadas, ¿no? El movimiento, pues, y la anatomía, pucha, que bacán, pues, ¿no? A flor de piel, cuando veías todo Conan. Pero me acuerdo que un domingo por la tarde, ya después del almuerzo, yo era pequeño todavía, y me acuerdo que todos en casa estaban descansando y yo estaba viendo televisión, cuando de repente empiezan a dar una película y sale, pues, ¿no? Dino de Laurentiis, el productor, y sale, pues, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Conan el Bárbaro, pucha. Creo que esa película, cuando yo era pequeño, creo que fue la primera película que me cambió
la manera de ver un poco las cosas. O sea, cuando vi Conan era un poco materializar un poco estos personajes que tenía en mente, ¿no? Y claro, Conan no era Arnold no era un gran actor, pero no era necesario serlo para el papel, Claro, ¿no? entendió. Y es un peliculón, ¿no? Es un peliculón. O sea, creo que Conan es una de las pocas películas que sí o sí tengo que verla mínimo una vez al año. Claro. Entonces, Yo el padrino. me Y, encantó. tu- y tuvo muchas escenas censuradas. La censura en Estados Unidos le quitó algunas Claro, escenas por excesiva sí, violencia, sí, ¿no? Y sí, sí, pucha, sí. pero aún así, con todos esos recortes, fue una película muy, muy buena. Lo único que no me agradó es Genial. que Conan fuera rubio, porque Conan era de cabello negro. Pero Claro, en claro, ese claro. tiempo estábamos todavía con el cine de que el rubio es bueno y el cabello negro es malo. Sí, bueno, Es más triste, sí, creo, ¿no? sí, yo creo que sí. Yo ¿Tú te creo que acuerdas sí. en el Rey Pero, León? En el pero Rey León es el bueno, claro, rubio, y Scar es el malo, claro, el negro, ¿no? malo. Sí, bueno. Le daba ese lado negativo, ¿no? Pero impresionante todo Conan. Cuando vi, yo me quedé impresionado de pequeño, me quedé impresionado, ¿no? O sea, muy aparte de que era el personaje hipermusculado, las escenas, las composiciones, cosas que después ya de adulto ya me voy dando cuenta más, ¿no? Pero la escena puede que cuando Conan va a rescatar a la hija del rey pintado, ¿no? Completamente, pucha, es alucinante, pues. Hay muchas escenas que me encantaron y que definitivamente me marcaron tanto hasta el punto de ahora, ¿no? Cuando yo planteo mis trabajos es algo así. Es más, hasta a veces me pongo el soundtrack de Conan, que es genial también, y me pongo a trabajar y ahí estoy, pues, más que contento, ¿no? Yo he visto algunos storyboards de Conan, o sea, sin pasarle tinta, ¿no? Me gustan más así en blanco y negro que a colores. De repente a Sí, colores le quita un poco más la expresión, ¿no? Como que los suaviza. Incluso lo de sí. los superhéroes, ¿no? Yo he visto en blanco y negro, son más expresivos, parece que el color le baja un poco, ¿no? Es Sí, mi impresión. de por sí la tinta también ya logra bajar un poco porque mata una cantidad de escala de grises, ¿no? De valores tonales. Eso me pasó justo en el Instagram. Yo a veces pongo procesos de trabajo y justo me escribió un colega de Argentina y justamente me decía eso, ¿no? Porque había puesto una parte de un trabajo de cuando estaba en lápiz, después otro era en tinta digital y el otro era en color, ¿no? Y le gustaba el trabajo, pero me decía que le gustaba más el trabajo de lápiz. Y lo cual, o sea, no lo tomé para nada mal, porque es más, yo cuando veo animaciones de Disney y veo el trabajo en lápiz, pucha, me parece hasta más rico que ver el trabajo acabado, ¿no? Y eso es algo de que creo que es justamente por la espontaneidad también del momento, ¿no? A veces hay unos trazos tan ricos y que te salen y de acuerdo a la presión, el lápiz a veces bota esa carga un poco más oscura y después se va aligerando, ¿no? Y volviendo más gris. Y a veces la tinta, cuando pasas la tinta encima, cubre ese detalle y lo vuelve todo un negro sólido, ¿no? Entonces, ya va aplanando las cosas, después viene el color y ya el trabajo, por más que sea un buen trabajo, pero queda un poco más plano, ¿no? Por decirlo. Claro, creo que hay historietas que debieran hacer en blanco y negro y hay historietas que debieran hacer en color. Por ejemplo, me gusta el color que tiene Altuna. Por ejemplo, las historias eróticas de Altuna, muy, muy Sí, buen color. genial. Otro también es que tiene muy buen Esas son color. terribles, ¿eh? Las Claro, historietas eróticas son terribles. ya, pero otro también que tiene muy buen color y
y creo que el color es diferente al color que tú utilizas en un cuadro al que tú utilizas en la historieta. Por ejemplo, Moebius tiene muy buen trabajo en blanco y negro y muy buen trabajo en color. Muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, Claro. Mafalda está hecho ¿Hay en negro. ¿Hay alguna participación desde que más o menos estoy escuchándolos? Los caricaturistas y guionistas que nos han influenciado, ¿no? Este, pero ¿hay alguna participación de la mujer, tanto en guiones como en caricaturistas? Eh, ahora Porque estoy mismo escuchando hay, mucho nombre de hombre, pero no, o no han tenido mucha difusión, o no están participando en este rubro, digamos, artístico. mira, ahora mismo yo creo que incluso hay una chica, hay una mujer que está trabajando para Conan el Bárbaro. Está para Conan, está haciendo dibujos. No recuerdo ahorita el nombre, pero la verdad que tiene una manera de trabajar muy buena, o sea, es bien plástica. Y me parece que hay muchas coloristas digitales, y también hay dibujantes, pero ahorita puntualmente no es de que, o sea, por ejemplo, que las tenga en mente ahorita puntual no, pero sí están ahí, ¿no? Creo que, y antes pues, en los 80 creo que en los 70 me parece que al igual que las revistas Heavy Metal, uh, me parece que también sacaron una revista que era producida para mujeres, o sea, de mujeres, ¿no? Que lo planteaban guionistas mujeres y lo dibujaban mujeres también. Y para Pero mujeres. de ahí ahora, sí, sí, bueno, me imagino que sí, también el público, o sea, lo sé porque en un momento lo leí en un artículo, pero no porque haya tenido la oportunidad de verlas, porque realmente nosotros, o sea, de todo lo que se produce en el mundo, acá en Perú pues cae como si fuese un embudo y cae como un gotero, ¿no? Y teníamos que estar pues con mucha suerte de poder encontrar algo. Entre los pocos fans que éramos del cómic, ¿no? Pucha, que tratar de pelear lo poco que llegaba. Entonces, y muchas de esas cosas no han No, no llegado he acá. llegado acá. No han llegado acá. Y dime, bueno, sí, como lo comentó Raf, bueno, Metal también un poco, en Ica recuerdo que en Barranca, bueno, yo de muy, no sé si eran un poco terminando los 80s, alquilaban por lectura, pues, ¿no? Ah, Una variedad de cómics, ¿no? Desde Sal y Pimienta, Los Condoritos, Capulina, que antes dijo Metal, bueno, y había mucho, ¿no? Inclusive en el colegio era un tema casi normal, o sea, no necesariamente de que sea fanático, tener un memín en la casa, ¿no? Que venía con un tema de fe de alegría, recuerdo, no sé si me equivoco. Y inclusive se intercambiaba Águila Solitaria. Yo al menos qué chévere. Águila Solitaria y como dijo Metal, también esperaba en Avenida Grau, que llegaba todos los martes, me parece, llegaba los números, ¿no? Entonces, era un rato así, un rato también en Rojas Rojitas ahí en Municipalidad, ¿no? Entonces, esos son los que yo me acuerdo. Claro que Condorito era Condorito, ¿no? O sea, Condorito creo que fue hasta el último, los últimos ya, pero había pues Capulina, había la Bruja Melinda, y recuerdo mucho la publicidad, ¿no? Bueno, tal vez era por un tema mío, pero siempre me recuerdo la publicidad del medio de Atlas, ¿no? Del atleta, ¿no? Dice que Sí, sí, en sí. la playa, ¿no? De que le tiraban la arena a la chica. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se moría, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso, por ejemplo, es un recuerdo que tenía y era un tema publicitario. A mí me llamaba la atención porque era un tema publicitario, ¿no? Claro. ¿En qué momento, en qué momento Beto, Metal, Yul, se cortó esto? ¿Por qué creen que se cortó esto? Porque era una lectura pura. Nosotros teníamos tal vez 15 años, no sé, pero era lectura. O sea, así le das Condorito y te mates de risa, era lectura. Claro. Bruno, disculpa. Eh, había en tiempo de Águila Solitaria, Calimán, Tamacú. Apareció también una historieta también de un superhéroe, o sea, sus aventuras eran con
de ciencia ficción. No recuerdo el nombre, Starman creo que se llama, no recuerdo. Pero la dibujante era una mujer. El guión no recuerdo quién era, pero la que dibujaba esa historieta era una mujer. ¿Pero era que edición de México o así Mexicana, como... mexicana. Era sobre Starman, creo que se llamaba Starman, creo, pero era una mujer la que dibujaba esa historieta. Sobre dibujantes mujeres, lo recuerdo, Brujo, para un momento para mencionarlo. Había una francesa, Claire Bretecker, no sé si es, o sea, narraba sobre la vida de las mujeres, lo que les pasaba en la casa, en la calle. Y otra muy conocida, recontra famosa, es Maitena, no sé también si la... Esto justo iba a decir. Antena. ¿no? Maitena también Maitena. es traducida a varios idiomas, he visto, y recontra famosa, ¿no? Tan pirateada, ¿no? O sea, todos los famosos son Sí, sí, pirateados. sí. Estuvo por acá también, en la Feria del Libro, hace A años. ver. ¿No? Sí, Ah, sí, mira, escuché. no. Sí, escuché. Ese de Muñoz y Sampaio, que es este libro de Alan Zimmer. No sé Ah, si lo ya. conoces. Él dibuja en puro blanco y negro. ¿No? Mm. Es sí o sí, o sea, es o blanco y negro. Un librazo. Buena línea. Sí, sí. Muñoz y Sampaio. Sí, sí. Es todo un tema, la verdad, en lo que es cómic, cuando es blanco y negro, saber cómo compensar los espacios, ¿no? Porque hay blancos que son, negros que son muy sólidos y tienes que saber cómo compensar, no solamente la viñeta, sino en general toda la hoja, ¿no? La composición es de la cosa, porque al final cuando abres la página, esto de la... Claro. Y con Ese, respecto, sí, Juan. bueno, No, también sobre el blanco y negro me ha hecho acordar el que hace Sin City, Frank Claro. Miller, ¿no? También ese Sin City también es, creo que es al revés, ¿no? Es blanco o sea, las siluetas son blancas, creo, ¿no? Y la verdad que no Sí, he visto también mucho, pero también es bien expresivo. sí, 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 sí. También trabaja muy bien esa parte, ¿no? en antes ustedes estaban conversando de que había un equipo, se armaba entre guionistas y caricaturistas, ¿no? Entonces, yo me imagino que el guionista buscaba a su caricaturista para ver que le entendiera lo que él quisiera decir, ¿no? Tanto en dibujo como la forma, ¿no? Este, y hay algún tema que ustedes puedan contarnos en que extrañan a tal caricaturista de tal guionista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si Mafalda, en el tema de Kino, él hacía ambas, o él a quien buscaba, o se siguió. Les digo esto porque hace unos días, Pixar, este, como que por los 25 años de Toy Story, Ya. como que publicó los primeros dibujos, los primeros bocetos, los primeros dibujos de sus personajes. Y la verdad que tienen bastante diferencia, ¿no? Es bien, se nota la diferencia Sí, entre eso y el de claro. ahora. Entonces, si extrañan algún caricaturista especial. Bueno, así de equipos, definitivamente uno de los que me gustaron mucho, de equipo de guionista y dibujante, era justamente Barreiros y Jiménez, ¿no? Yo creo que hacían una dupla estupenda, ¿no? A Jiménez le encantaba plantear todas estas maquinarias, no sé, sí, ¿no? Pucha, hacía unas cosas alucinantes, la verdad, y eran, pues, historias posapocalípticas, ¿no? De una ciencia dura, y me hubiese gustado ver más de eso. Yo sé de que Juan Jiménez, o sea, se metió incluso a estudiar diseño, arquitectura, para poder hacer edificios y todas estas cosas, o sea, se potenció más aún, ¿no? Entonces, su trabajo definitivamente es muy rico, ¿no? Ya en sus etapas
posteriores, ya cuando lo ves en esta en la casta de los metabarones, ya puedes verlo con lujos en los trajes y todo esto que solía hacer, ¿no? Pero me parece o sea, me hubiese gustado ver más de esta dupla, definitivamente sí me gustó mucho. En cuanto a ese tipo de estilo, ¿no? Que es un estilo más libre. O sea, ahora, bueno, pueden haber duplas de repente, pero lo más que se puede ver de repente es lo que se puede hacer en DC o en Marvel, ¿no? Pero como que la línea del cómic ahí como que está un poco estandarizada. Hay uno que otro artista como que rompe un poco el estilo, pero después hay muchas cosas que están estándar, ¿no? Es un estándar. Ojalá que no vean esto a alguien de DC o de Marvel, porque si no me van a vetar. Entonces, y Metal, ¿tú cuál prefieres? Digamos, el Superman, el Batman de las caricaturas o el Superman Batman de los 2000? El Batman de los 2000. De las historietas, pues. Sí, me gusta más. Claro. Claro. Claro, el nuevo personaje, el nuevo Batman, ¿no? O el nuevo Superman, el nuevo, no sé, hay varios que los han recogido ahí. No, bueno, yo soy muy old school. Sí, me gusta además lo anterior. Cuando yo crecí también. Luego he ido evolucionando. Por ejemplo, el mismo Iron Man ya no es el mismo de que se vienen historietas. Ha variado bastante. Ha variado bastante. Creo que para darle más dinamismo a las películas, ¿no? Hay algunas variaciones, por ejemplo, en Linterna Verde mismo. O no, Beto, ponte una foto, no un dibujo, pues. No, sobre los superhéroes no he visto mucho, solo el cine y de repente alguna que otra historieta que ha caído en mis manos. Pero el que, digamos que el más rico de explotar es Batman, ¿no? Por lo mismo que es el Caballero de la Noche, ¿no? Entonces, claro, entonces me parece que es el más rico el personaje, ¿no? Que todos sus contrastes y digamos que la psicología del personaje lo explotan más que otros personajes de DC Comics, ¿no? Como Superman, no sé, en realidad son unas historias un poco superfluas, pero las de Batman sí son un poco más ricas, ¿no? Y prueba de ello es que grandes guionistas y dibujantes prefieren agarrar a Batman entre comillas. Claro. Beto, por ejemplo, disculpa, yo cuando vi la película El Hombre Araña, la primera, ¿no? Donde sale como el Duende Verde, fue no sé si lo hicieron adrede, no sé, pero ponerle máscara al Duende Verde. No te escuché, Metal. Metal, tu audio está fallando. Ya, hello, ¿me escuchas? Beto, ¿me escuchas? Brujo, ¿me escuchas? Ya. No te muevas. Ya. Por ejemplo, cuando dieron la primera película del Hombre Araña, estaba William Dafoe, Duende Verde, Ya. y le ponen máscara. William Dafoe es un buen actor, y era era para que se luzca, pues, con sus gestos y todo, pero no sé, no me gustó el Duende Verde, no me gustó. Creo que William Dafoe debió ser sin máscara, creo, pues, no sé. Dime, ¿y hay algún caricaturista, bueno, o alguna caricatura muda, o sea, que no se necesite, o que no se haya necesitado bueno, tal vez no sé si un guionista, ¿no? Porque igual hay una idea ahí plasmada, pero digamos sin texto, así, y de que represente bastante cada edición que hace? O sea, que sea el dibujo, ¿no? El dibujo. Me parece que Carlos Jiménez, le he visto algo por ahí. El español. Claro, de repente en las historietas o en los cómics hay secuencias, ¿no? Que son mudas, ¿no? Digamos, para resaltar la historia. Pero así,
sí, mudas, más es por parte del humor, ¿no? Más humorísticas. Claro. Mordillo, mismo Cerré, que Meta mostró el libro. O sea, Pero las mudas son más humor, ¿no? Más humor, Eso, ¿no? claro. Kino Irónica, también, ¿no? Kino, Pero en historietas he visto, pero en secuencias. Por ejemplo, Hugo Pratt utiliza bastante ese recurso, ¿no? sí, sí, sí. Que Ese le da bastante dinamismo, o sea, compenetra la historia con esas partes mudas, ¿no? Que no hay Yuli, necesidad de poner palabras. ¿tú tienes alguna, tuyo, un personaje tuyo o alguna historieta que le hayas trabajado con guionistas? Hablando un poco ya más de los trabajos personales, ¿no? Sí, ahorita me encuentro haciendo un proyecto que justamente trata un poco sobre eso, pero todavía estamos en desarrollo de personajes, ¿no? Es algo de todavía, tú sabes que este tipo de proyectos a veces no se pueden comentar mucho, ¿no? Pero espero de que más adelante pueda compartir algo. Trabajé también porque yo realmente yo más me dedico a hacer ilustración, ¿no? Y hace un par de años de repente trabajé haciendo una historieta porque nos la pidieron junto con un compañero también de la escuela, y la verdad que fue todo un reto, ¿no? Porque era una parte era trabajada de manera digital y otra parte era trabajada de manera tradicional. El guión y el argumento, la verdad, estaba bien interesante. Iba a ser una trilogía. Lamentablemente no se pudo publicar, ¿no? Pero ya ese es un tema del cual ya escapaba de nuestras manos. Esto, pero sí, o sea, se logró concluir, ¿no? Y quedó, la verdad, quedó muy, muy bonita. Yo aún tengo los originales, no los puedo ni mostrar, lamentablemente. Sí, pues es un tema, pues, delicado en ese aspecto con tanto con los clientes, ¿no? Pero esas son pocas experiencias que he tenido con el cómic. Yo en un momento intenté hacerlo, pero siento que lo mío es más, más va por el lado de la ilustración. Justo como decía en su momento, me acuerdo de que de pequeño en una oportunidad pasé por un puesto de periódico y en ese tiempo había el periódico Ojo, el diario Ojo. Y siempre los puestos de periódico ponían pues a veces la portada, o sea, los pósters los abrían así, ¿no? Y los dejaban, los ponían con sus ganchitos para que la gente lo viera. Entonces yo pues salí de casa un día así, pasando y paso justo por el puesto de periódico y me quedé maravillado pues cuando vi que habían sacado o estaban empezando a sacar un calendario, me parece que era, con las ilustraciones de Boris Vallejo, que yo, bueno, ni siquiera sabía, en ese momento no sabía quién era. Y me quedé pues pero impresionado, ¿no? Entonces, el trabajo que tenía, el color, la musculatura, todo, y ese mundo fantástico que planteaba. Después con el tiempo después ya, con el paso de los años recién conocí a Fraceta, por ejemplo, ¿no? Y después ya uno va situándolos en el tiempo, ¿no? Que primero fueron los trabajos de Fraceta, después de Vallejo, pero yo acá en Perú puesto uno como caiga, ¿no? Por decir. Y definitivamente son cosas de que ya como que me marcaron bien y ya desde pequeño más o menos ya tenía más o menos claro por dónde quería ir, ¿no? Y era la línea fantástica, ¿no? Todos estos mundos fantásticos de fantasía, ¿no? Y ya se viene a repotenciar con los cómics de Franco Belka que hemos visto, ¿no? Que con estos mundos distópicos, con los mundos que plantea Moebius, ¿no? Tantos artistas buenos, la verdad que han venido influenciando en uno, ¿no? A veces por su arte, a veces el guión que te jala, pero definitivamente me recuerdo que ya mucho más grande, o sea, ya creo que ha sido, incluso terminando la secundaria, ya vino vino a darse el
ya el tremendo giro en lo que era ya mis gustos, ¿no? Y ya con eso yo siento que lo completé y ya dije, ya, acá definitivamente este es un hito antes y después. Ya había pasado lo de los cómics, ya había pasado lo de Conan el Bárbaro, lo de Boris y lo de Fraceta, y de un momento a otro, por casualidad, entro a un sitio donde alquilaban videojuegos, que antes te ibas a jugar Nintendo, ¿no? Y alquilabas las horas para jugar a Street Fighter. Y de repente, por casualidad, el chico que alquilaba estaba viendo una película en animación, en dibujos animados. Entonces me llamó la atención y estaba yo jugando concentrado ahí. De repente, como que entre miraba y de repente, ¿qué? Hasta que dejé de jugar y me fijo y era pues una cosa impresionante que jamás en mi vida había visto, y es pues la obra maestra de Akira, ¿no? Definitivamente ya dejé mi hora de juego y me senté a ver Akira. Y Akira me cambió todo, o sea, ya era, o sea, era más de los límites que yo podía pensar, ¿no? Todo lo que se pudo plantear en esa película es completamente alucinante. Hasta ahora no me deja de sorprender. Han pasado cuántos años, creo que Akira es de los 80. Claro, sí. Pero de ahí vino Ghost in the Shell y otras películas, pero definitivamente Akira ha sido pues todo, ¿no? O sea, con este planteamiento, pucha, y bien dirigida, bien animada, ¿no? De verdad que era como un futuro así como Blade Runner, ¿no? Algo así, pucha, excelente, definitivamente. Y de ahí ya, el resto que ya he podido absorber ya son cosas que ya no han habido un Akira ya después de eso, para mí. Jul, 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 Sí, 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 tú has visto el manga sí, de sí Akira. lo he visto el manga. Tiene otro final. Claro, otro final, pero la Es más, animación doloridaza, ¿no? Escucha, que sí, doloridaza. sí, sí, Es sí, buena, sí, sí, es sí, buena. Son definitivamente. 9 tomos creo 300 hojas cada. Sí, definitivamente Kazushiro Otomo es un genio, pues, ¿no? No solamente el manga, sino la dirigió. O Claro. sea, de verdad ¿Y, que es y qué opinión sobrehumano. tiene de Evangelio? Evangelion, la verdad no me enganché mucho con él. O sea, sé que hay gente que le ha gustado, pero no me enganché mucho con Evangelion. Yo. Me gustaría verla, pero lo que pasa conmigo es de que yo soy poco de serie, o sea, poco de seguir series. Entonces, por eso quizás no la seguí tanto, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto a diseño y a cuanto a personajes y todo eso, me parece genial, ¿no? Lo poco que he visto es alucinante. Sí, muy buena. Beto, Sí, cuéntanos ¿te acuerdas de esa historia, Hugo? ¿Cómo se llama? Pepe Sánchez, ¿de quién metal? en Argentina. ¿Me dices de quién? Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Claro, Pepe Sánchez se publicaba, creo, en Intervalo, sí, de Tony. claro. Estaba dibujada perdón, el dibujante creo que también se apellidaba Sánchez. Y por Robin Wood, que era el guionista. La historia de un detective, ¿no? Era un detective que le pasaban cosas graciosas. Dentro de todas esas historietas que publicaban en ese conjunto ¿no? de esa editorial, era la más graciosa. Yo creo que por eso tuvo bastante acogida. Pero él era un reportero, fotógrafo, creo. Claro, Sí, porque él cubría historias y lo mandaban. Oye, ande para tal sitio, oye, pero ya, y su jefe lo mandaba, ya, tienes que ir a cubrir tal sitio. Era un reportero, creo, o fotógrafo, porque no era detective. no era detective, era un fotógrafo, si no me recuerdo, fotógrafo o reportero, pero algo de eso. Y iba a cubrir eventos, situaciones, noticias.
pero sí, siempre le faltaba pucha, y muy buena, sí, muy buena. Otro autor también muy importante bueno, ya no está, Hugo Pratt, con el Corto Maltés, ¿no? Claro. Y otro es que bueno, él dibujaba con este guionista Oesterheld. Y las del Corto Maltés también son unas aventuras, digamos que casi literarias, y yo lo comparo porque me gusta leer y releer sus aventuras y sus dibujos, casi como Jack London, no sé si es un escritor de aventuras, o a veces también, bueno, no tanto, pero como Borges también hay una comparación, pero son unas aventuras bien contadas, bien documentadas, ¿no? Digamos que las aventuras que pasan, por ejemplo, en Brasil, en la época de esta revolución de principios de siglos, ¿no? Que cuando sale estos rebeldes del pueblo brasileño, los cangaceiros, se rebelan contra los coroneles. Esas son aventuras bien documentadas, ¿no? Después hay aventuras de de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ocurren en las islas de la Polinesia. Incluso la balada del Mar Salado ocurre por ahí, por esas islas. Después hay la Juventud de Corto Maltés, que ocurre entre una guerra entre China, Japón y Rusia, ¿no? O sea, digamos que está situada en un contexto histórico real, ¿no? Ya él es el que ya le mete los matices, esta cuestión. Pero si tú lees, por ejemplo, esas aventuras que hace Hugo Pratt, y digamos que es como si leyeras un libro y estás conociendo, que te empapas, ¿no? Te vas empapando, y el dibujo es genial, ¿no? Es un autor que, por ejemplo, como dice Juan, ¿a quién extrañas? Yo sí extraño más aventuras, ¿no? De Hugo Pratt, que también hizo unas historias de la Segunda Guerra Mundial, pero ocurrían con soldados australianos, por ejemplo, ¿no? O sea, no es una típica de que norteamericanos contra alemanes, ¿no? No son historias típicas que todos estamos acostumbrados a mirar a la tele, el cine y todas esas cosas. Sino son historias, pero de los otros países, ¿no? Y cómo dibuja los uniformes de los soldados es totalmente real, ¿no? He leído por ahí que él era muy minucioso. Por ejemplo, los soldados lo, etíopes, ¿no? O sea, que participaban en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, él lo dibujaba tal como era el uniforme, y su casco, su gorro tenía una insignia, dibujaba la insignia también, ¿no? Lo mismo de los soldados franceses. Por ejemplo, hay historias de esta Los escorpiones de del Irlanda. desierto. Claro, escorpiones del desierto. Hay una historia en Irlanda que es sobre el IRA, ¿no? Que se quería emancipar. Bueno, era un grupo que peleaba contra el gobierno británico, pero la historia que plantea Hugo Pratt es una historia parecida a una historia de Jorge Luis Borges, ¿no? Que es el traidor. O sea, dentro de este grupo del IRA hay un traidor que traiciona a todos ellos, a este grupo, y los delata al ejército británico, pero el traidor no es en sí el traidor, sino es el líder de este grupo de insurgencia, ¿no? Entonces, como digo, o sea, él lo sitúa en un contexto histórico real, digamos, ¿no? Y de ahí nacen las aventuras
O sea, es un autor, digamos, imprescindible, ¿no? Debería leer, es como leer un libro, pues, ¿no? Un libro de aventuras. Ahí Ese es el... en Italia, en Rimini, está su casa museo de Hugo Pratt, en Rimini. Ahí están sus originales. Muy, muy buen autor. Tiene su pueblo, es visitado por nadie, porque nunca faltan visitas en su museo. Beto, ¿tú recuerdas, hablando de los dúos de las duplas, de los dúos dinámicos, por ejemplo, ¿te acuerdas de la historieta Burton and Sid, española? ¿Te acuerdas? Sí. Burton and Sid, los estafadores, los estafadores galácticos, ¿te acuerdas? Burton y Sid. Ah, de unos españoles, de dibujante del español. Claro, Antonio Ah, Segura y claro, Ortiz. ¿Te acuerdas? claro, Antonio claro, Segura claro. y, o sea, Y el dibujante es buenaza. Abulí, ¿no? Claro, claro, buenaza, buenaza. Había otra Ellos también, también hicieron, sí, dime, dime. ellos también hicieron una historieta de corte negro, Torpedo, Torpedo, Sánchez claro. Abulí, Torpedo. No, Torpedo era de Antonio Segura y Jordi Bernet. Ah, ¿Te acuerdas? Jordi Bernet y claro, Antonio Segura. Ellos claro. hacían Torpedo. Y Gusto Mancini lo hacía pues Segura y Ortiz. Buenaza, esas duplas, uf, buenaza, buenaza. Otra ¿te acuerdas de Felipe, el español? Claro. Sí, sí, de Felipe. El que hizo El hombre que ríe. Después Marketing Sí, y claro. Utopía. ¿Te acuerdas? Buenaza Me has también. hecho acordar, había un dibujante chileno, creo, del Castillo, que dibujaba eh, Aventuras del Oeste, el Loco Sexton, no sé si era eso. Cowboy. Uf, claro, Claro, muy buen Claro, dibujo. él fue a Argentina, ¿no? Estuvo trabajando en Argentina, claro. justo en todo este tiempo después de revolución de arte en Argentina, que de verdad que impresionante la cantidad de artistas buenazos, ¿ah? Muy, Sí. muy bueno, muy buen nivel de trabajo en Argentina. Y él A mí estuvo del, también del Castillo, haciendo los cómics de Cowboys. sí. A mí lo que me gustaba del Castillo era, bueno, aparte de los protagonistas que los ponía en primer plano, eran los secundarios, ¿no? Los personajes secundarios. Claro, Dibujaba dos, tres patas, una chica, ¿sabes? Pero lo dibujaba que a mí más me llamaba la atención, más me llama la atención de los secundarios que sí, yo no he visto mucho, pero sí, lo poco que he visto es de que había una naturalidad en su trabajo bien bacán. O sea, parecía una película de Sergio Leone, cuando tú lo veías, ¿no? O sea, era como te imaginabas la película así, ¿no? Y de verdad que sí, y muy diestro, ¿no? Muy diestro, definitivamente. sí, del Castillo. Muy bueno, muy bueno. Eso trabajaba Luma, ¿no? Con su trazo y su Sí, trama era muy, muy buena. claro, mucha gente trabajaba así, pues ahora tienes pues a la mano, pues antes yo me acuerdo los Rotring, pues todavía, ¿no? Ahora todos usan los descartables, los estilógrafos y ya está, se acabó, pum, net, al toque, no más otro. Antes tenías que sacar la plumilla, lavarla con agua tibia. Si la dejabas Eso, mucho tiempo, el plástico se te doblaba. Pucha, a comprarte una cosa pida de nuevo, olvídate. Sí, era pues todo un tema, ¿no? ahora con el Arclight todo es más fácil, ¿no? Ahora con el ArcLight, pues hay varias herramientas ahora, ¿no? De verdad que hay varias herramientas que te pueden ayudar, definitivamente. Y Hay, hablando de eso, ¿algún caricaturista digital ah, mira, resaltante, famoso o recomendable? me gusta mucho cómo trabaja, hay un español, Jiménez, me parece que se llama, que tiene un trabajo de tinta muy bueno.
voy a googlearlo a ver un ratito porque no recuerdo muy bien su trabajo, pero Pero él lo trabaja en papel y de ahí lo digitaliza o es directamente. ya es todo digital ya. Allá, todo digital. Sí, todo es digital. Este, hay un programa que es especial para hacer cómicos, ¿no? Entonces, Sí, inclusive unas tablets especiales, lapiceros especiales, ¿no? sí, también. Entonces, ellos ya trabajan y tienen una variedad de tipos de brochas, de pinceles, ¿no? Que le dan diferentes tipos de textura. Entonces, de verdad que sí, sí, bien pro se ve. Él está trabajando para DC, está haciendo trabajos de Superman y de Batman. Pero unos entitados muy buenos, ¿no? Muy buenos. Voy a buscarlo para no. A ver. Y disculpen no sé si la ignorancia, pero por ejemplo, South Park, Los Simpson, no sé, y toda esta línea, estos son caricaturas, Sí, historietas, pero hechas para la televisión o para el cine. ya, pero está dentro del rubro entonces. Claro, claro, está dentro de la misma película de DC, también todos tienen un storyboard, creo que les da movimiento, ¿no? Si el manga tiene anime, en la historieta, ¿cómo se llamaría? Beto, Mm, Beto, sí. si el manga tiene anime, Está tomando en la, examen. en la historieta, ¿cómo se llama? La película de superhéroes, por ejemplo. Yo creo que es animación nomás, ¿ah? Animación, ¿no? ¿Qué Yo ponen, creo que no? es animación nomás. Y en ese caso, por ejemplo, Warner tiene pues un montón de películas muy buenas de Batman, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de animaciones buenas que sacan adaptaciones de los cómics. Y, y sí, en ese aspecto creo que Marvel sí, no, que DC Comics como que le lleva bastante delantera a Marvel en cuanto a animación, ¿no? Claro. Yul, tú no sé si te acordarás de la historieta esta, la chica tanque, o Tanger, Ah, Tanger, sí, sí, sí. hicieron un intento de una animación, de una película. Así Sacaron es. una película. Sí, pero Sac- fue un fracaso o sea, más o menos con el estilo de Street Fighter, más o menos así bien entre jocosa y todo, que no el- reflejaba la esencia de la historieta. Sí, vi sí, la película. porque el dibujante tengo entendido que es un poco como que medio, no sé, o sea, medio underground, me parece que era al Sí, principio. sí, Y porque bastante la escenografía y todo bien paquete. Sí, le pasa algo así. sí, él es el que, me parece el que ha hecho los de Gorila también, los de Sí, el grupo Gorilas. sí, el mismo es. Y El mismo. sí, es bueno, tiene un estilo bien peculiar, ¿no? O Sí, sea, sí, una línea gráfica bien chévere. Y sí, a mí me parece un buen, Tangier me parece un buen cómic. El dibujante que hablaba hace un momento, que entinta de manera digital, porque a mí me parece, bueno, es que hay varios que trabajan ahora todo directo en tinta digital, ¿no? Pero se llama Jorge Jiménez, él trabaja para DC Comics, es español, pucha, de verdad tiene un buen trabajo tiene entintado, pucha, unas texturas le mete y encima le mete blanco, queda monstruo, bien bacán su trabajo, ¿no? Como todavía hay quienes trabajan de manera tradicional, ¿no? O sea, hay un americano aparte de metal, hay un americano que se llama Sean Murphy, por ejemplo. Sean Murphy trabaja Batman, hace Batman también, de repente ha hecho otras cosas más, ¿no? No sé mucho, pero yo por la parte gráfica siempre, cuando lo he visto, me parece excelente, pues, ¿no? Él trabaja la tinta, pero es su aliado, ¿no? La tinta es su aliado. O sea, tú lo ves trabajar y
excelente su trabajo. Directo, o sea, capo. Nosotros acá, bueno, en colectivo, hace unos cuantos años en el Tijuana, creamos un personaje que se llamaba Lobito. ¿Nos puedes decir algo, nos puedes contar, Metal, algo de Lobito? ¿Cómo se inició y sus historietas? Sin que te atores, por favor. Lobito fue una creación colectiva. Mastica, pasa primero, pasa, tranquilo. Ya, Lobito fue una creación colectiva. ¿Te acuerdas que teníamos un cómic de una historieta, una tira de y recuerdo que tú, bueno, aparte teníamos un personaje que se llama el Cubo, y tú dices algo, oye, ¿por qué no le haces algo sobre un pata que vende drogas? Y contaste la historia, ¿te acuerdas? Contaste la historia más o menos, y yo te dije, ¿cómo es su fisonomía? No, es así, porque parece un lobito, algo así, pero, o sea, que no tenga cara de malo, pero que tampoco sea bueno. Creo que por ahí empezó, ¿no? Luego contaste algunas historias, las sintetizamos y empezamos con la historia cuando él está en la cárcel recordando sus historias. Ese fue el primer capítulo del Lobito, ¿te acuerdas? Como Conan Rey. Sí, y ahí empezó las historias, ¿no? Y cada historia pues tiene algo de cierto, pues, ¿no? Algo de cierto tiene. Qué bueno, ¿eh? Juan, algo que me he olvidado, pero fue así más o menos la creación, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Así es. Tomamos bueno, es real y que Metal y Beto lo plasmaron en caricatura, ¿no? Y las historias, pues, son las historias que contamos en las esquinas, ¿no? Y son historias que contamos y también esa nuestra forma de ver cómo se desarrollaron, ¿no? Porque cualquier escena de la vida, cada persona tiene su modo de cómo contar esa historia, ¿no? Entonces, Oye, y esa la de cuando va vendiendo su ropa de a pocos. por ejemplo, esa es una escena, una historia o un capítulo, pues, bien común, ¿no? Bien común de algunas circunstancias de alguien que consume drogas, ¿no? Si no se cuenta, inclusive hay otra escena también donde no importa ser rico o tener plata o no tener plata, ¿no? Igual llegan al mismo sitio y al mismo producto, ¿no? Entonces, son historias pues de que los vemos de distintos puntos de vista, pero al final llegan es la misma historia, pero vista de distintos puntos de vista, ¿no? Claro. Entonces, al plasmar, bueno, yo desde mi lado, ¿no? Y este es tema personal, desde mi lado de ver al personaje bien parecido, pero ya deja de ser el que yo conozco, ¿no? Sino que ya toma vida, inclusive lo alucino hablando y en mi mente está, por ejemplo, su tono de voz y todo eso. Que es lo mismo que me pasaba con Condorito, por ejemplo, yo tengo la voz de Condorito y cuando salió la película, que la fui a ver, la verdad que me decepcionó. Me decepcionó, Claro. pero me decepcionó por mí, ¿no? No porque haya sido una mala película, bueno, pero cuando lo escuché, se me cayó mi infancia, pues. Claro, Porque yo sí, cada uno la leía a mi manera, inclusive los chistes, me parece que y, cada uno lo toma a su manera, ¿no? y le ponías la voz. Le ponías la voz. Claro, en mi mente está la voz, ¿no? Igual a Águila Solitaria, igual a Kino, ¿no? A Claro. Kino, yo también le pongo una voz de Kino, ni siquiera de Mafalda, de Kino, ¿no? Y Entonces, cuando bueno, ese es mi tema, ¿no? Pero cada uno le da pues su matiz, ¿no? Entonces, inclusive yo leo siempre la última página de Somos, hay siempre un tema que ponen ahí con un tema de actualidad, ¿no? Ahorita no tengo el autor, pero es de Somos, es de la línea comercio. Andrés Ederi. A veces así, él. Entonces yo también a él lo alucino con voz, ¿no? Con voz así diplomática, así, pero irónico, ¿no? Entonces, Claro.
Y Que es lo mismo que cuando uno, me parece que lee literatura, ¿no? O sea, lee un libro, ¿no? Los personajes comienzan a captar formas y voces, ¿no? Entonces, igualito, bueno, regresando al de nosotros, yo a Lobito lo veo, lo escucho, y, ¿por qué no decirlo? Hasta siento el olor, ¿no? Hablas con él. Hablas con él. llegó el guayco llegó el guayco. Bueno, Pero sí, eso debe ser también un tema porque, por ejemplo, para cuando Pepo, por ejemplo, creaba a Condorito y después que ya pasa Condorito a hacer película, animación, ponerle la voz, ¿no? O sea, porque todos los personajes pues han tenido, o sea, tú los has leído y te los has imaginado con un tipo de voz. Y así, es como el arco iris, ¿no? Dice o sea, no puede haber dos arcoíris igual, porque siempre va a haber desniveles de las personas. Entonces, es un poco eso. Yo creo de que, por ejemplo, yo me puedo leer un Condorito y me imagino un tipo de voz, y tú te lo puedes leer y también te lo imaginas otro tipo de voz. Y la responsabilidad que hay detrás, ¿no? Para ponerle voz al sí, personaje y llevarlo al cine. Y que sí. realmente, Bien atrevidos, ¿no? O sea, bien, ¿cómo, sí, cómo sí, sacas esto? ¿Cómo le riesgo. pone la voz duro? ¿Cómo habla su compadre, ¿no? Claro. Pucha, es un tema un poco... Claro, claro, el Cumpa y toda la gente, ¿no? Caregato, toda esa mancha de patas que tenía pues Condorito, pero muy aparte ya del argumento que la verdad que, bueno, al final el Condorito lo hicieron acá, ¿no? Pero bueno, pues muy aparte de que si funcionó o no funcionó, o si no funcionó, pues bueno, la parte de la voz definitivamente es bien importante, pues, ¿no? Sí, Claro, pues, Rufo, me acabo de recordar de una anécdota, no, bueno, de algo que leí. En Estados Unidos había un pata encargado que era muy solicitado en el tema de publicidad para darle vida a lo que sea. Pues, ¿no? Si tú tenías tu mascotita de papel higiénico, necesitabas darle voz a esa mascotita, tenías que recurrir a él. Tanto era su fama que una vez un pata que fabricaba lápices le recomiendan que vaya a donde él para que le ponga voz a su lápiz, su publicidad. así es. Y el pata dice, pero ¿cómo? Sí, él es bueno. Y él desconfiado lo llama, pero le digo, oh, señor Juan, quiero que le dé voz a mi lápiz, me han dicho que usted puede darle. Y el pata le dice, ¿el lápiz es hexagonal o redondo? Contratado. Contratado. Y le dio voz al lápiz. Erudita, erudita. Y mira, hablando de eso, por ejemplo, cuando nosotros en marketing, hablando de marketing un poco, queremos hacer un personaje, una mascota, ¿no? De marca, ¿no? Digamos, pues, no sé, Cajito, no sé, tantos que vemos en la calle. eh, Tenemos algunas técnicas, ¿no? Nosotros no somos dibujantes, pero le pedimos al caricaturista, pues, que por ejemplo, ojos grandes, ¿no? Porque ojos grandes, como que le dan tranquilidad a un niño, no lo asustan, te da también un poquito de confianza amical, ¿no? Entonces, por eso que si tú te das cuenta, todos los muñequitos y las caricaturas de las marcas tienen ojos grandes. Claro. Y para estas técnicas, digamos, también, por ejemplo, que antes han hablado de bastantes argentinos, ellos han utilizado algunas técnicas como para llegar a lo que ellos querían decirnos, ¿no? Mm, Porque he visto, por ejemplo, algunos que son sexuales, otros que son, bueno, como Kino, que era un poco, ¿no? Protestante, no sé si decirle. Ujú. claro, yo creo que lo más importante, muy aparte de ser disciplinado y ser un buen dibujante, es, eh, es la secuencia que maneja, ¿no? O sea, la secuencia debe ser para que se entienda la historia
o sea, el dibujante debe dominar bien la secuencia, ¿no? Los planos cerrados, los planos abiertos, de acuerdo a lo que quiera transmitir. Entonces, creo yo que eso es algo muy importante, ¿no? Hay dibujantes de que siento que, por ejemplo, quieren, es como el manejo de la cámara en el cine, ¿no? Cuando tú quieres que se sienta un poco ofuscado la persona, pues haces un encuadre cerrado al rostro, ¿no? Un Entonces, close-up. sí, claro, entonces si quieres mostrar un desequilibrio o algo en el personaje, pues empiezas a mover la cámara dándole algún tipo de angulación para que genere esa sensación. Entonces, como el cómic básicamente es un conjunto de imágenes que están ordenadas de manera secuencial, ¿no? Sí es importante de que La parte técnica. claro, claro, que el artista domine bastante esta secuencia, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes, muy aparte del estilo de cada uno, ¿no? Porque puede ser muy qué sé yo, muy estilo como Garfield, por ejemplo, o un estilo mucho más elaborado, qué sé yo, por ejemplo, como los trabajos de Serpieri, ¿no? Que de hecho que Serpieri se habrá tomado un buen tiempo por cada viñeta que ha hecho, ¿no? O Bernie Wriston, me parece que es uno de los dibujantes también, impresionante, de un trabajo impresionante. Y de hecho que esos trabajos de tinta, con esa línea tan maravillosa que tenía, de hecho que le habrá tomado una cantidad más de tiempo en hacerlo. Y sí, también dominaba bastante esta parte yo me acuerdo que tenía un cómic que era La Feria de los Monstruos, se llamaba, y de Bernie Wrightson. Y la verdad que dominaba la secuencia muy bien y el trabajo, la proporción, las expresiones, todo muy perfecto. La verdad que, bueno, yo considero que eso sí es bien necesario, ¿no? La secuencia, para saber plantear la idea, ¿no? La historia. ¿Te acuerdas ¿Hay algún de, veto? ¿Hay algún de- artista vetado? ¿Hay algún artista subterráneo? ¿Guionista o caricaturista? Hay varios que creo que, no sé si Alan Moore en un momento ha sido vetado, pero creo que ha sido como que también lo han tomado como que de repente es con ideas distintas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en sí, cuando salen estas revistas como Creepy, como Totem, como, ¿no? Todas estas revistas de estilo franco-belga, este, como que tienen otro tipo de tendencia de contar las historias, ¿no? Son historias más adultas. Entonces, van a temas que pueden recurrir a la sexualidad, a cosas que ahorita políticamente correctos no serían para nada, ¿no? Ahorita no se podrían plantear eso, o sea, tendrían muchas trabas, ¿no? Para plantearlo. Entonces, pero en ese tiempo, pues sí contaban con esa libertad de poder hacerlo, ¿no? O sea, se les fomentaba. Ellos tenían total libertad para poder plantear lo que quisieran, ¿no? Y lo novedoso era que era full color. En cambio ahora, pues, todo tiene que pasar por un filtro y mucho de eso, pues, se va cortando, ¿no? Entonces, ya no se puede poner tantas escenas explícitas de repente, o violencia, pero ya no tan directo, ¿no? Entonces ya no está tanto esa libertad que se tenía antes, ¿no? Que yo considero que esos fueron una de las, o al menos, no sé, de repente hasta lo que yo sé, ¿no? Yo considero que esas fueron las mejores etapas del cómic. Ahora, bueno, de hecho que hay otros representantes, pero ya este tipo de filtro, esto de lo políticamente correcto, ya hace que se frene mucho, ¿no? Bueno,
Meta ya se quedó sin panes. Ya tenemos que acabar la reunión. ¿No? Una pena que no haya estado Raf. Bueno, tenía ahí, como nos comentó, un tema en la calle. Parece que le habían borrado algunas pintas y se iba a recuperarlas. Edgar, también otra pena, ¿no? Edgar ya nos acompañó en una entrevista anterior, pero ha tenido un problema con el internet. Él, bueno, nos está viendo ahorita. Ya, y un gusto, Yul, la verdad, escucharte. Hemos aprendido, bueno, de mi parte, hemos aprendido bastante. Más bien, algunos proyectos que tienes, nos has compartido que tienes ahí, vienes elaborando un proyecto, ¿no? Entonces, Sí. cuando lo tengas, avísanos para poder difundirlo, ¿ya? Y muchísimas gracias por tu visita. No, a ustedes por la invitación. Metal, se acabó los panes. Sí, muy bruto. O sea, este tema de la historieta es un tema apasionante, o sea, es como para quedarse más horas, ¿no? Eh, recordar, ¿no? Desde que empezamos a leer las primeras historietas, ahora en que nos sentamos a la mesa y trazamos los cuadritos para hacer otra, ¿no? Yo creo que Beto también siente lo mismo, o no, Beto. Sí, sí, así es. Aparte de eso, un gusto de escucharte, Yul. También hemos aprendido varias cosas, cómo aprecias el arte, mental también, y todos, ¿no? Esperemos que haya otra oportunidad para seguir conversando, porque vas hablando y Sí. vas abriendo más puertas, ¿no? Vas ahí agarrando otros temas que quieres tocar, o otros artistas, eso, ¿no? Ojalá que haya otra oportunidad. Sí, de hecho que sí, ya con Rafi y Edgar también. Y chicos, gracias por acompañarnos, la gente del Facebook. Y regresamos la otra semana con un poco de trova. Estamos con unos amigos que nos van a compartir un poco de la experiencia de trova. Y regresamos el otro viernes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, Beto. hermanos. Voy a buscar más pan. Chao, chao, chao.